Vamos a hablar acerca de la lectura crítica, ¿no? Entonces, los temas que se abordan en la lectura crítica en las pruebas EMS son el tema central. Tema central. ¿Qué es esto de tema central? Básicamente el tema central se dice que es el eje en el cual gira la lectura. Este es el eje. Y toda la lectura gira a su alrededor, ¿no? ¿Sí? O sea, el tema central no contiene el personaje. Sí, no contiene el personaje. Sino más bien lo que contiene es la problemática. ¿Sí? Más se llama un tema central. ¿Ya? Por ejemplo, en la siguiente lectura dice: los movimientos sociales, a ver, refiriéndonos ahorita a lo que está sucediendo a las marchas, paros, etcétera, etcétera, se dan por inconformidades del pueblo hacia el gobierno. Sobre algún aspecto de su interés. Bien, tenemos ese pequeño texto y queremos saber cuál es el tema central. ¿Sí? En este caso, el tema central no vendría eso de los movimientos sociales, porque allí estaríamos hablando ya del personaje, ¿no? Los movimientos sociales serían en este caso el personaje. Entonces, más bien el tema aquí, el tema central de este texto, podríamos hablar de más bien el inconformismo del pueblo. ¿Sí? Eso, el inconformismo del pueblo. Ese sería el tema de este pequeño texto. ¿Sí? Claro, porque los movimientos sociales, si ustedes se dan cuenta, sería una reacción. ¿Ante qué? Ante este eje de aquí, el inconformismo del pueblo. Ese es el tema base. ¿Sí? Entonces hay que saber interpretar. Tema base o tema central no contiene el personaje, sino es el eje sobre el cual se desplaza la lectura. Bien, eso en primer lugar. Lo segundo que ustedes les preguntan en las famosas pruebas es la idea central. Idea central. Aquí podemos tener idea central implícita y idea central explícita. Cuando no me digan nada, ni implícita ni explícita, se sobreentiende que es la explícita. ¿Sí? No me dice nada la pregunta, solamente hay la idea central. Es la idea central explícita. ¿Sí? Solo cuando me diga implícita, hallaré la idea central implícita. ¿Qué se refiere implícita y explícita? La palabra implícita quiere decir que no está literalmente expresada. ¿Sí?
sino que usted tiene que inferir. Usted debe inferir esa idea central implícita, ¿sí? Nadie la dice, usted tiene que determinarla. Pero en la mayoría de los casos, la que me piden es esta. Explícita quiere decir que allí está dicho. O sea, el texto lo dice, ¿sí? Entonces más bien vamos a enfocarnos hacia esto de aquí, hacia la idea central explícita, ¿sí? Nosotros podemos tener textos cortos. Cuando me refiero a textos cortos, quiere decir textos de un solo párrafo, en el cual este párrafo contiene pocas líneas, hablemos de unas 4 o 5 líneas, ¿sí? Cuando usted quiere sacar la idea central en ese tipo de textos, estoy hablando de un párrafo corto, un párrafo cortito. Entonces, la idea central es la idea que resume el párrafo. ¿Sí? Estamos resumiendo el párrafo. ¿Ya? Por eso usted, para sacar la idea central en este tipo de textos, tiene que leérselo todo. Leer todo el párrafo y resumirlo. Entonces, esa idea que resume a todo el párrafo, vamos a considerarla como nuestra idea central. Claro, a la idea central también se le conoce como idea principal. Cualquiera de las dos es exactamente lo mismo. Sí. Pero hace rato hablábamos de temas centrales, es otra cosa. ¿Sí? Pero ahora estamos con idea central. Generalmente la idea central contiene dos aspectos. Contiene al tema central y contiene también al personaje. ¿Sí? Entonces esas son dos características importantes. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando a mí me dicen que tengo que hallar la idea central en un texto de un solo párrafo? ¿Sí? Un párrafo extenso. Un párrafo extenso. Estamos hablando de extenso más que un libro entero, ¿no? O sea, unas 5 líneas, más de 5 líneas, 6, 7, etc. ¿Sí? Entonces, usted para hallar la idea central o idea principal, claro, o sea, lo lógico es que usted lea todo, debería leerlo todo, pero usted debería poner más énfasis en la primera oración y determinar si esa primera oración es la que expresa todo el párrafo, porque generalmente en este tipo de textos de un solo párrafo extenso, la primera oración es la idea central. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Se lee la primera oración, se lee todo el texto muy rápidamente y se tiene que sostener que esta sea la que representa todo el texto. Caso contrario, no será esta, pero en la mayoría de los casos es esta. O sea, los buenos textos tienen manifestada la idea central como la primera oración. Y ventajosamente las preguntas o los textos que se toman en preguntas de la prueba del CENESID o prueba ENES son buenos textos, entonces están manifestados de esta manera. ¿Sí? Tienen esas características. Entonces usted tiene que poner más énfasis en la primera oración, que esa es muy posible, muy posible que esa sea la idea central. Muy bien. En cambio, regresando a la idea central implícita, ¿sí? Aquí usted tiene que determinar o sacar una idea del texto. Allí sí, sea cualquiera de los dos casos, usted tendrá que leerse todito y de ahí inferir, sacar algo. ¿Qué quiere decir inferir?
sacar una conclusión válida. Por ejemplo, generalmente lo que más infiere son los refranes. Dice, zapatero a tus zapatos. A tus zapatos. Si es que nosotros a este refrán tratáramos de sacar la idea explícita, dijéramos que el zapatero tiene que estar con sus zapatos, así, si fuera explícita. Pero si vemos lo implícito, sacaríamos de allí una conclusión válida. Por ejemplo, hay que trabajar o dedicarse, hay que trabajar en lo que nos hemos preparado. ¿Sí? O sea, si nosotros nos hemos preparado para algo, hay que trabajar en eso. ¿Sí? O hay que dedicarnos a lo que sabemos hacer. Eso quiere decir zapatero a tus zapatos. Esto no lo dice este pequeño refrán, pero nosotros podemos sacar esa conclusión válida. Bien. Entonces ya estamos claros. Hemos visto el tema central y la idea principal. Otras cosas que nos pueden tomar. Vamos con el 3. Ideas secundarias. Sí, 3 estamos, ¿no? Sí. ¿Qué son las ideas secundarias? Se dice que el afán o el fin de las ideas secundarias es apoyar a la idea principal. ¿Sí? La definen, es decir, ayudan a definirla. ¿Sí? O la defienden. ¿Sí? Esas son las características de una idea secundaria. Apoyarle a la idea principal. La idea principal, si es que usted saca la idea principal del texto, el texto ya deja de servir, ya no sirve el texto. ¿Sí? Pero una idea secundaria, si usted la saca, no sucede mayor cosa. ¿Sí? Simplemente deja de esa idea apoyarle a la idea principal. ¿Cómo se saca la idea secundaria en textos de un solo par? Sea corto o largo, pero de un solo par. Un solo par. Generalmente, en textos de un solo párrafo, las ideas secundarias son las que van después de un punto seguido. Generalmente. ¿Sí? Esas son las secundarias. Listo. Hay a veces que en las alternativas, digamos que aquí le dicen idea secundaria 1, idea secundaria 2, idea secundaria 3, y por ejemplo acá una idea secundaria 4. Y digamos que en las alternativas de las pruebas está aquí la idea secundaria 1, idea secundaria 2, idea secundaria 3, idea secundaria 4. ¿Sí? Entonces, en este caso, si usted tiene todas las ideas secundarias, o por lo menos 2 o 3 alternativas son secundarias, entonces usted para escoger la válida, ¿sí?, será la que más esté detallada. Es decir, puede ser una secundaria, pero dentro de las secundarias, todas, o sea, no todas tienen el mismo peso. Habrá una idea secundaria que tiene más valor, ¿no es cierto? Sí, hablemos de una idea secundaria más válida que las otras ideas secundarias, y generalmente es la que está más detallada, sobre la que más se habla. Entonces, digamos que aquí la idea secundaria 1, sí, esa tiene unas 2 líneas que hablan de esa idea secundaria, y las otras apenas habla una línea o una media línea. Por lo tanto, la válida, la que más importancia tiene, será la idea secundaria 1, que es de la que más se está detallando. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos textos de varios párrafos? Varios párrafos.
Cuando hablamos de varios párrafos, estamos hablando de 2, 3, etcétera, etcétera. Por ejemplo, bien, aquí hablemos de un texto de 3 párrafos. Ahí está el uno, ahí está el otro, y ahí está el otro. 3 párrafos. Se dice que la primera oración de cada párrafo, ¿sí?, es una idea secundaria. Aquí tendríamos idea secundaria 1, idea secundaria 2, idea secundaria 3. Alguien dirá, pero eso no es la principal. Claro, es la principal para el párrafo. Por ejemplo, esta idea secundaria 1 será la principal para el párrafo 1. La idea secundaria 2 será la idea principal para el párrafo 2. Y la idea secundaria 3 es la idea principal para el párrafo 3. Pero para el texto, en sí, el texto globalmente, ¿sí?, las principales de cada párrafo se convierten en las secundarias para el texto, ¿sí? Es muy posible que para el texto esta también sea la principal. Es muy posible. Es decir, esa es la que tiene más peso como principal, si es que fuera. Porque recuerden que cuando vimos antes la idea principal, nos habíamos enfocado solamente en textos de un solo párrafo, así sea corto o largo. Pero ahora estamos hablando de un párrafo o un texto de 3 párrafos, ¿no es cierto? Entonces definamos la idea principal, que nos quedó pendiente hace rato. Idea principal, en este tipo de textos, se dice que es la suma de las ideas secundaria 1 más idea secundaria 2 más idea secundaria 3, etcétera, etcétera. O sea, la suma de las demás que tengamos, ¿sí? Pero, donde que esta de aquí es la que tiene más peso, ¿sí? Esa quizá es la más importante de las otras ideas secundarias. Así que, si a mí me piden una idea secundaria en textos de un solo párrafo, cojo aquellas que están después de un punto seguido. Si me piden ideas secundarias en textos de varios párrafos, cojo las primeras oraciones, ¿sí? Y si me piden la idea principal en este tipo de textos, entonces sumo las secundarias, pero considerando que la que tiene más peso es la idea secundaria 1. Eso sería en cuanto a ideas secundarias. Continuamos. También me pueden pedir a mí hipótesis, ¿sí?, tesis, argumentos y postura crítica. Empecemos desde lo más básico. La tesis. Se dice que una tesis es una idea que se pretende sostener o sea, defender. Sostener o defender, ¿sí? Generalmente, las tesis, los argumentos, también podemos tener las conclusiones, me faltaba eso, conclusiones, ¿sí?, son propios de los ensayos. ¿Sí? Son propios de estos. ¿Qué son ensayos? Se dice que un ensayo es un documento técnico en el cual manifestamos o presentamos una problemática y hablamos de ella, pero siempre y cuando basándonos en argumentos. Más o menos para tener una idea de lo que es un ensayo, presento este esquema de aquí, en el cual
se pueden determinar claramente tres elementos. Uno, lo que es la introducción. Otro, lo que es el cuerpo. Y otro, lo que es la conclusión. En la introducción, un buen ensayo, todo buen ensayo, en la introducción presenta como primera oración la tesis. Aquí estará la tesis. ¿Sí? Un buen ensayo tiene esa característica, presentarnos la tesis en primer lugar. ¿Sí? Porque estamos presentando la problemática, o sea, bueno, no tanto la problemática, sino lo que nosotros decimos acerca de la problemática, más bien, lo que nosotros queremos sostener acerca de la problemática. Por ejemplo, decir, el calentamiento global es causado por el hombre, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que pretendemos en este caso sostener. O si no, el gobierno ha desatendido la educación pública. En otra, qué sé yo, Ecuador es un país que no valora la cultura, por ejemplo. ¿Sí? O sea, nosotros no valoramos la cultura, no valoramos nuestras raíces. ¿Sí? En otros lados se da más valor, entonces yo podría decir eso como tesis. ¿Sí? Entonces aquí hago mi pequeña introducción de eso. Luego aquí, en el cuerpo, aquí es donde que expongo, ¿sí?, mis diferentes argumentos. Entonces los argumentos, ¿qué son los argumentos? Ya, estamos hablando de que la tesis es una idea que se pretende defender. Por lo tanto, los argumentos son ideas, ¿sí?, que defienden la tesis. Ideas que defienden la tesis. ¿Sí? Todo eso, o sea, toda esta parte de aquí está determinada en defender lo que yo dije al inicio, de lo que yo quiero sostener. ¿Sí? Entonces, ahí es donde que expondré mis estudios, los resultados de mis estudios, los resultados de mis investigaciones, ¿sí?, mis investigaciones. Recuerden que tenemos dos tipos de investigaciones, ¿no es cierto? Básicamente, la investigación de campo y la investigación bibliográfica. ¿Sí? La investigación de campo quizá es la que más peso tiene, pero la bibliográfica sigue siendo muy usada. Es decir, irnos a los libros en las bibliotecas y de allí buscar información en los libros. En cambio, la de campo es netamente o bien en el trabajo o bien en un laboratorio. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos. Entonces los resultados de mis investigaciones, sea de campo o bibliográfica, las expongo aquí. Siempre cuando sean investigaciones bibliográficas, ¿sí?, trataré de colocar aquí la fuente. No hay que olvidarse que es muy importante colocar la fuente en la cual, por ejemplo, el libro tal sostiene que, o si vamos a poner una frase entre comillas y luego poner la fuente de la cual sacamos este argumento de aquí. ¿Sí? Entonces eso es lo que tiene que estar sostenido aquí en el cuerpo. Mientras que en la conclusión, como su nombre lo dice, están las famosas conclusiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las conclusiones? ¿Qué son las conclusiones? Básicamente las conclusiones son resúmenes, es un resumen, ¿sí?, de mi trabajo, del ensayo.
Por eso la mayoría de las personas que leen los ensayos, lo primero que se fijan son en las conclusiones. Por eso las conclusiones son tan importantes. Las conclusiones son muy, muy importantes, ¿sí? Porque estoy resumiendo todo, ¿sí? Muchas personas, como digo, más se fijan en las conclusiones que en cualquier otra cosa. Entonces, resumen de mi ensayo. Aquí es donde que digo, por lo tanto, lo que viene a continuación es una conclusión. En consecuencia, lo que viene a continuación es mi conclusión, ¿sí? Entonces, ¿cómo se enlazan estos tres? La tesis, el argumento y las conclusiones. Toda tesis debe generarme una pregunta. ¿Por qué? ¿Sí? Los argumentos tienen que responder a esa pregunta, ¿por qué? Y luego de los argumentos viene en conclusión, ¿ya? Y ahí viene la famosa conclusión, ¿no? Sí, así se enlazan esas tres partes del ensayo. Por ejemplo, digamos que voy a hacer un pequeño microensayo, ¿sí? Dice, tesis. El hombre es el responsable del calentamiento global. ¿Por qué? Verán que esta pregunta ¿por qué? No es que no viene escrita, simplemente es una pregunta implícita. ¿Por qué? Porque al usar combustibles fósiles para generar energía, estos combustibles generan gases contaminantes o generan gases de efecto invernadero, por ejemplo el CO2. Entonces ahí estoy lanzando un argumento, estoy defendiendo mi tesis. En consecuencia o en conclusión, ahí voy a lanzar mi conclusión, si seguimos usando gases contaminantes o seguimos usando combustibles fósiles o seguimos produciendo, mejor dicho, gases contaminantes, este planeta sufrirá serios cambios climáticos que pueden afectar la vida del ser humano, ¿sí? Entonces allí está un ensayo, ¿no? He hecho un pequeño microensayo en estos momentos en el cual ustedes se pueden basar. Vamos con otro pequeño microensayo. Decimos, la educación del Ecuador tiene serios problemas. Hablemos de la educación primaria y media. ¿Por qué? Porque al desatender la capacitación en los docentes, que generalmente es lo que ha pasado últimamente, no se logra mejorar los estándares de calidad en la educación. En conclusión, se debería capacitar a los maestros para mejorar la educación, ¿sí? Podría ser ese un microensayo, ¿no? Entonces, ustedes deben trabajar mucho en base a esto cuando vayan a hacer los ejercicios de la prueba. Si ustedes se dan cuenta, generalmente, para un buen ensayo, si me piden a mí, ¿cuál es la tesis? Voy de una, acá está mi tesis. ¿Sí? Ahí está la tesis. ¿Cuáles son los argumentos que validan la tesis? Aquí están mis argumentos que validan la tesis, más o menos por la mitad del texto. Y se dice, ¿cuál sería una conclusión del ensayo? Acá están mis conclusiones. Entonces, un buen ensayo, ya usted ya sabe dónde encontrar cada una de las partes que me podrían estar pidiendo, ¿sí? O de los elementos que me pueden pedir aquí. Eso sería tesis, argumentos y conclusiones. Muy fácil, ¿sí? Bien. Alguien dice que son las hipótesis. Se dice que las hipótesis, a pesar de que esto no toma, mejor dicho, no han tomado hasta el momento, pero las hipótesis, pongámosle 4.4, hipótesis, se dice que son presunciones. Presunciones. ¿Sí? O son posibles
posibles, ¿qué diríamos? Posibles soluciones, podríamos llamarlo así, ¿eh? Posibles soluciones, ¿sí? Cuando nosotros vamos a querer demostrar una tesis, ¿sí? Vamos a querer demostrar una tesis. Para demostrar mi tesis, yo genero previamente hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, esta hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3. ¿Sí? Estas hipótesis son tal que, si yo logro demostrar mis hipótesis, entonces logro demostrar mi tesis. Si es que logro demostrar estas, entonces automáticamente mi tesis es válida. ¿Sí? Eso es básicamente la intención de las hipótesis. ¿Sí? Son posibles respuestas o posibles soluciones que al demostrarlas logro demostrar mi tesis. ¿Sí? Esto de aquí básicamente se hace para las ciencias experimentales, ¿sí? Pero también se puede hacer para cualquier otro tipo de investigación. Genero hipótesis, al demostrar las hipótesis valido mi tesis. Pero bueno, esto no se ha tomado últimamente, así que no vamos a poner mucho énfasis en lo que es parte de hipótesis para lo nuestro, ¿sí? Lo que sí vamos a poner un poco más de énfasis en la postura crítica, ¿sí? Entonces 4.5 estaríamos postura crítica. ¿Qué es una postura crítica? Se dice que la postura crítica es algo o una idea muy propia, es decir, del criterio personal. Sí. Una postura crítica, generalmente, yo pienso, yo creo, ¿sí? Yo opino que, ¿sí? Yo creo que la educación en nuestro país ha empeorado. Yo creo que el calentamiento global es un problema, o debería ser un problema de todos. Yo opino que Ecuador es un país en el que falta motivar a la gente para lo que es que valoren la cultura nuestra, ¿sí? Entonces, quizá lo importante que tiene la postura crítica es que no intenta sostener. En eso se diferencia la postura crítica de una tesis. Una tesis se intenta defender. En cambio, la postura crítica no, es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Eso es una postura crítica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos pidan una postura crítica, debemos ver que diga, o sea, más o menos que tenga este enlace. El autor debe decir, por ejemplo, una postura crítica. Si no se invierte en educación, quedaremos relegados, por ejemplo, ¿sí? Entonces sería una postura crítica. ¿Ok? Y algo que me está faltando aquí son las famosas evidencias. ¿Sí? 4.6 creo que estamos. Evidencias. ¿Qué son las evidencias? Generalmente, o sea, más o menos vamos así, ¿ya? Dicen, demuéstrame evidencias. Por ejemplo, yo le puedo decir a una persona, mira, tu novia te engaña. Le digo a un amigo, tu novia te está engañando. Y él dice, a ver, muéstrame las evidencias, dice, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que mostrarle una fotografía donde que ahí está sucediendo el acto, por ejemplo, ¿no es cierto? Ah, entonces es cierto, me estás mostrando con evidencias. Eso es una evidencia, ¿sí? Y dice, y si no le muestro evidencia, no me va a creer que ha sucedido eso, ¿no es cierto?
Entonces justamente esas son evidencias, son pruebas, ¿sí? Son pruebas. ¿Sí? Por ejemplo, generalmente las evidencias vienen o son resultados cuantitativos y o, ¿sí? Vamos a poner así, como este símbolo, a ver, ya se me fue, así, ¿no? Ya. Y o cualitativos de estudios realizados. ¿Ya? Por ejemplo, digamos que se hizo un estudio acerca de la simpatía que tiene la gente hacia este gobierno. Dice, el 52% de la población está conforme con el gobierno. Entonces esto sería una evidencia, porque me está mostrando a través de un resultado cuantitativo de un estudio. ¿Sí? ¿Ya? O las personas que tomaron café, demostraron más concentración en las pruebas, por ejemplo, ¿ya? En las pruebas, algo así. ¿Ya? Entonces, miren, en el primer caso me dan un resultado cuantitativo. Y en el segundo caso me están dando un resultado cualitativo. Pero igual es un resultado, porque las personas que tomaron, quiere decir que se hizo el estudio y las personas que tomaron demostraron más concentración en las pruebas. Esas son evidencias, ¿sí? Entonces nosotros buscaremos ese tipo de características en las alternativas donde que me pidan a mí evidencias. Muy bien. Listo, estamos por terminar nuestra clase de lectura crítica. Quizá lo último que nos falta, ¿sí?, es las ideas implícitas. ¿Sí? Ya vimos antes la idea central implícita, tratamos de hablar un poco de eso, pero ahora vamos a desarrollarlo un poco más. Idea implícita. Implícita. Habíamos dicho que lo implícito es lo que no se dice, pero se trata de decir. ¿Sí? Unas características de lo que tiene la idea implícita es que no es textual, no está escrita. Es decir, si a mí me dicen, seleccione la idea implícita, no voy a coger algo que está manifestado en el texto, ¿sí?, sino algo que hacia dónde que va la intencionalidad del autor. Es decir, cuando usted le piden una implícita, no seleccionar lo que dice el texto. Porque en ese caso sería ya explícita. Y no quiero eso, quiero implícita. ¿Ya? Por ejemplo, dice, las drogas, ¿sí?, causan un efecto dañino en el ser humano. ¿Ya? Hablemos solamente de eso. Y pongamos aquí unas alternativas para ver cuál sería una idea implícita. Literal A, vamos a poner dos nomás, ¿ya? Dos opciones, ¿ya? La primera, el consumo de drogas es nocivo para el ser humano. Y la literal B, no se debe consumir sustancias estupefacientes. ¿Ya? Listo. Entonces,
Veamos la opción A, dice, el consumo de drogas es nocivo para el ser humano, eso lo dice aquí. Las drogas causan un efecto dañino para el ser humano, eso lo dice. Claro que no con las mismas palabras, no es que esto va a estar en las opciones, pero está con sinónimos, efecto dañino, nocivo. Las drogas, el consumo de drogas, ¿sí? Entonces, está dicho lo mismo aquí. Pero lo que sí puedo decir es que si las drogas causan un efecto dañino en el ser humano, no se debería consumirlas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, una idea implícita es esta de aquí, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con estas características, ¿ok? Cuando me pida implícita, no es lo que diga, sino lo que yo puedo sacar, lo que yo puedo inferir de esa lectura. Bueno, ha sido un gusto. Mi nombre es Bolívar Pozo y esta es la clase de lectura crítica.